Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a Café y Emociones, una sección del programa Ciudades ante las Drogas 2020 del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Yo soy Ángela Aznárez, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja, y hoy vamos a hablar de un tema que es un temazo y es el duelo. Concretamente el duelo post-ruptura, ruptura de relación, ¿no? Ruptura de pareja, una ruptura afectiva, aunque veremos que realmente se puede aplicar a diferentes tipos de relaciones y de vínculos, ¿no? Entonces, antes de entrar en profundidad con el concepto específico del duelo post-ruptura, creo que es súper importante haceros una pequeña definición del duelo más general, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de duelo? Que suena así como muy, un poco ahí turbio, ¿no? Mucha gente me dice, estoy pasando un luto, ¿no? Por ejemplo, y en realidad lo que están pasando es un duelo, no un luto como tal. El duelo en sí es el proceso de adaptación emocional que nos requiere una situación en la que experimentamos una pérdida. Una pérdida puede ser desde la pérdida de un ser querido, pues porque haya fallecido, que aquí de hecho existe, ¿no? A colación de esto, como además comentaba hace un segundo, el concepto de luto, porque era como ese periodo en el que las personas más allegadas, pues no solamente en cierto sentido, pues por ejemplo, vestían solamente de negro, reducían su número de actividades, de socialización, de ocio, sino que era como entendido como ese periodo, ¿no? Ese periodo de luto es ese periodo destinado a pasar un duelo de haber perdido a un ser querido, a un familiar muy cercano. A día de hoy el luto pues, no se realiza de la misma manera que antiguamente, aunque todavía es una cosa que según de qué sitio estemos hablando, pues se sigue realizando, ¿no? Y al margen de eso, el duelo va más allá de este concepto de luto, ¿no? El duelo, como os comentaba, se produce como reacción a esa sensación de pérdida, que puede ser por una ruptura, por una mudanza, por el haber perdido un trabajo que realmente te apasionaba y que realmente era importante para ti, o por una relación de amistad que al final ha llegado a su fin por algún tipo de dificultad, desencuentro. En cualquiera de estas situaciones se puede decir que nos enfrentamos a un proceso de duelo en el que, como comentaba antes, emocionalmente tenemos que adaptarnos y aparte de emocionalmente, cognitivamente y conductualmente, ¿no? Con lo que hacemos y con lo que pensamos a esta nueva realidad en la que esa persona ya no está en mi vida, o ese trabajo, o esa ciudad, o esa vivienda, lo que sea, esa mascota. Entonces, ¿qué requiere de por sí el duelo? El duelo requiere que se procese. Es verdad que la palabra procesamiento se aplica mucho más a ordenadores que a personas, pero cuando yo hablo de procesar me refiero a que se viva conscientemente, ¿no? Es decir, que de una forma natural te expongas a sentir lo que te está diciendo tu mente, te está diciendo tus emociones, te está diciendo tu cuerpo que tienes que sentir. Tristeza, nostalgia, melancolía, incluso vacío en ciertas ocasiones, sensación a veces también de un poco de desasosiego, incluso desesperanza, ¿no? Es cierto que son emociones que no son del todo agradables convivir con ellas, son complicadas, pero como ya sabéis, no hay emociones positivas, emociones negativas, emociones buenas, emociones malas. Son simplemente unas reacciones emocionales que suceden y que ocurren a consecuencia de todo lo que has vivido, ¿no? Entonces hay que aceptarlas y entender su función. ¿Qué hay que hacer para superar y ser consciente, ¿no? de este duelo? Pues muchas veces nada, simplemente surge de una forma espontánea y natural, el hecho de estar viviendo tu vida con esas emociones, con esa pena y bueno, pues sigues ahí de la manera en la que buenamente puedes, ¿no? Pero otras veces se produce lo que llamamos más coloquialmente un duelo enquistado, que es cuando de alguna manera nuestro mecanismo, nuestra manera de afrontar esa pérdida es no mirar hacia ella. Es decir, lo contrario a lo que comentaba de aceptar las emociones como vengan y de entender la función que pueden tener. Lo contrario, ¿qué quiere decir eso? Pues miro para otro lado, activo mis mecanismos de evitación. ¿Y qué hago? Pues intentar no quedarme a solas para no pensar, trabajar muchísimo para refugiarme en eso y así mantener mi mente ocupada de una manera un poquito ya compulsiva, salir muchísimo si es posible, socializar muchísimo. A veces también se manifiestan conductas pues tipo de beber mucho, de comer mucho, como todo muy exacerbado, ¿no? Para intentar no digerir esa sensación de vacío o de malestar, de pena
que se puede estar sintiendo. Porque como os decía, no hay emociones positivas y negativas, pero soy consciente de que hay emociones que son más agradables que otras, ¿no? Por todo lo que desencadenan. Entonces, cuando se hace esta evitación, a priori lo que se obtiene es una especie de beneficio a corto plazo, ¿no? Porque es ausencia de sufrimiento, es un refuerzo negativo, nos quitan algo que nos está dando malestar y es esa conciencia, ¿no? De lo que está pasando, pues, jolín, me duele, ¿no? Pero a medio y largo plazo es bastante negativo porque realmente no va a desaparecer ese sentimiento, esas emociones puede que estén camufladas o bajo tierra, pero en algún punto van a acabar saliendo, porque la persona tendrá que asumir, tendrá que asimilar y aceptar que esa pérdida ha sucedido, que esa pérdida es real y que aunque no quiera mirarla va a seguir estando ahí. Entonces llegará un momento en el que no pueda tener tantos planes sociales como le gustaría o tantas horas de trabajo o lo que sea y puede que le venga todo un poco ahí a modo de avalancha, ¿no? A veces se hace ese efecto bola de nieve. Para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Probablemente nada. Pero no, por otro lado, si queréis como aseguraros de que pues, sois conscientes plenamente del duelo y de que lo estáis procesando lo mejor posible, es bueno pues darse esos tiempos para estar a solas, para sentirse triste, para no juzgarse, ¿no? En esencia. Ahora, a continuación, os quiero dar como algunas recomendaciones, ¿no? Por un lado, para superarlo de la mejor manera posible, aunque ya os digo que no necesariamente hace falta. Y por otro lado, antes de entrar en estas recomendaciones, un poco los síntomas que pueden aparecer cuando una persona está pues, en plena fase de duelo o post-ruptura. Así que vamos a ello. Síntomas o señales de que estás en pleno duelo, que no tienes por qué sentirlos todos ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son así como los más comunes. Todo esto varía mucho, ojo, si eres la persona que decide dejar la relación o si eres la persona que es dejada, ¿no? Evidentemente no es igual. Aunque está el mito ahí de que la persona que deja no sufre, y eso no es cierto. La persona que deja perfectamente puede sentir dolor, sufrimiento, arrepentimiento, vacío, todo, ¿no? Así que también eso hay que desmitificarlo un poquito. Vale, principales síntomas. Lo principal, fijaros, es el hecho de que se tiene una rutina con esa persona, ¿no? Con esa pareja, ya sea una rutina física de convivencia o una rutina de mensajes, de buenos días, buenas noches, de hacer planes los fines de semana, de ir a ver a la familia el domingo, lo que sea, ¿no? Entonces, por el mero hecho de repente sentir esa ausencia de rutina, ya vas a notar una sensación probablemente de vacío, de nostalgia, de melancolía. Otra parte importante es la idealización que se tiene a veces de la persona que has perdido, porque incluso siendo tú la persona que deja, hay una pérdida ahí, ¿no? Aunque sea a través de tu propia decisión. Entonces, pues tiende a idealizarse y a recordar solamente lo bueno, lo cual es una trampa, porque si todo fuese bueno, pues probablemente la relación no hubiese terminado. Entonces hay que intentar tener una visión lo más objetiva posible, lo más desde fuera, para no recrearse tampoco en lo malo y envenenarse, pero sí para intentar tener pues eso, una visión más realista, ¿no? Por otro lado, a veces aparecen ideas tipo voy a estar sola o solo para siempre, no voy a encontrar a nadie igual, nadie me va a querer. Son pensamientos pasajeros normalmente, fruto de esa emocionalidad y de esa sensación de pérdida, de vacío, y tampoco hay que escucharse mucho en esos momentos porque tampoco representan la realidad, ¿no? Y ya por último, respecto a las recomendaciones, primero, esto está súper claro, es una cosa que de por sí ya conocemos creo que casi todo el mundo, ¿no? Porque se suele decir bastante, la distancia física y la distancia mental, ¿no? Es decir, no ver a esa persona en la medida de lo posible, ¿no? Excepto que haya situaciones como, no sé, que seáis compañeros de trabajo o situaciones así, distancia física, intentar no veros, y también distancia de comunicación, no hablar, intentar reducir la conversación todo lo posible a lo mínimo, a lo indispensable, e intentar no tener trampas tipo, bueno, ya iré a por mis cosas, o te has dejado esto aquí, que a veces no son trampas, simplemente hay que hacer ese proceso, ¿no? Pero en ciertos momentos nos autoengañamos creyendo que es un trámite que hay que hacer en la relación o en la ruptura de la relación, y a veces no hace falta. Es como, mira, pues se lo doy a un amigo en común y que te lo dé, o lo guardo en un cajón, en un trastero y fin, o lo tiro, o lo que se acuerde, ¿no? Pero no necesariamente hay que quedar, ver a esa persona, entregarse las cosas, porque a veces internamente, incluso sin ser conscientes del todo, es un proceso que se utiliza para volver a conectar con esa persona, volver a saber de él o de ella.
y es doloroso, porque solamente es hurgar en la herida, ¿no? No es bueno, no es nada positivo. Por otro lado, intentar plantearte pues cómo afrontar esa nueva rutina, tener metas, tener objetivos vitales y si ya se tenían de antes, pues seguir como enfocándote en ellos, planear un poquito cuáles son los primeros pasos que vas a dar desde el punto en el que te encuentras, a lo mejor aprovechar para hacer aquellas actividades que no estabas haciendo porque a tu pareja no le gustaba mucho, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Y también pues el hecho de sentir que tiene cierre, ¿no? Que tiene cierre la relación, que muchas veces no es posible, pero si sentimos que hay cosas que no entendemos, en lugar de seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas, es mucho más positivo aceptar que igual no las vamos a entender porque no tenemos una bola de cristal ni estamos en la cabeza de esa persona. Entonces eso ayuda también a dejar atrás esos episodios, esas emociones y continuar avanzando, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre, cualquier comentario estaré encantada de leeros. Un saludo.